vamos por favor a la escritura. Le invito a que pueda en esta preciosísima noche, ¿sí?, comenzar a ver el Evangelio de Mateo, ¿sí? Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Amén. Mateo, capítulo número 16. Vamos a dar lectura, como se le anticipó, desde el versículo 21, ¿sí?, al verso 24. Recuerde que la enseñanza va a estar solo en el verso 24, pero el contexto nos va a ayudar a entender qué estaba pasando y por qué Jesús dará la declaración que vamos obviamente a leer. Recuerde el tema de esta noche: toma tu cruz. Amén. Toma tu cruz. Amén. Así que prestemos atención y bueno, leamos y de ahí tenemos una oración. Amén. Vamos a cambiar el orden. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, ¿sí?, o comenzó a hacerle diversas propuestas. Eso se podría entender como reconvenirle, como para que tenga mayores opciones, ¿sí?, a las que él había anunciado. Dice aquí, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Verso número 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Verso 24, léalo por favor juntamente conmigo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Mi amado, hoy vamos a predicar por el tema: toma tu cruz. Amén. Esta previa que vamos a tener de esta enseñanza, la vamos a dividir en tres partes, obviamente sujetos al verso 24. Recuerde que todo lo anterior era el contexto que era necesario poderlo considerar para poder tener todo el escenario, ¿sí?, antes de poder obviamente adentrarnos en el tema propiamente de esta noche. Bien, vamos a orar, sí, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, el que nos pueda, sí, llevar a toda verdad. Así que le invito a hacer una pequeña oración y de esa forma, sí, preparar nuestras vidas para recibir de Dios la bendición preparada para esta noche. Oremos. Señor mi Dios, en el dulce nombre de Jesús, gracias mi Señor. Nos permites en esta noche, en este tiempo de devocional, tiempo donde tu pueblo, mi Dios, de alguna forma ya ha podido, Padre, rendirse a todas las necesidades propias, personales, o de su familia, o los del trabajo, si es que de pronto lo están, Padre, ejerciendo en este momento. Y en esta noche, oh Dios, queremos que tú tomes nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma. Señor, suplico en Dios que quites toda turbación de la mente. Quita todo aquello que pueda distraernos, todo aquello que, Padre, pueda llegar de pronto a perturbar, Señor, la comunión que en esta noche queremos tener para contigo. Señor, ya le hemos dedicado durante todo el día toda nuestra atención a todas las cosas. Hoy, en este momento, en este tiempo, hoy me quiero concentrar solamente en ti. Quiero solamente, oh Dios, en esta noche, ver tu gloria y tu gracia a través de tu palabra. Quiero ver tus milagros, Señor amado, a través de la oración. Señor, hoy me deposito en tus manos. Ministra, Señor amado, ministra mi vida. Y permite, Señor, que en tus misericordias, en tu precioso poder, hagas, Señor amado, en mí
haga, Señor amado, en los míos, en mi familia. Señor, para que de esta forma todos podamos, Señor, caminar en un mismo sentido, agradándote. Sí, Espíritu Santo. Eso es lo que en este momento necesitamos, Señor, Padre, de parte tuya. Me deposito en tus manos, Señor, y usa, Padre amado, mis labios. Usa el corazón de tu pueblo para que esta palabra pueda tener cabida, Señor, y pueda fluir a través de mí, Señor, solo como un recipiente en el cual usted, mi Dios, Padre, otorgará todo cuanto su pueblo lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús, gracias pues te doy, mi Dios. Amén. Bien, Mateo capítulo número 16. Versículo, hemos dado lectura del verso 21 al versículo número 24. Bueno, ya conocemos el contexto en el cual se nos dice que Jesús, luego de que, y esto como para dar un pequeño orden cronológico de las cosas, sí, Jesús había ya manifestado su poder, había manifestado sus milagros y sobre todo uno en especial, ya que había dado en tiempos anteriores a esta declaración que dirá en Mateo 16, verso 24, ya Jesús había sido reconocido como el gran benefactor de la sociedad judía. ¿En qué sentido? Él ya había, mi amado hermano, dado de comer a más de 5,000 personas. Es decir, que ya se había llevado a cabo la multiplicación de los panes y de los peces. Muchos dicen que Jesús no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. ¿Sí? 2 veces Dios repitió este milagro en diferentes, obviamente, oportunidades. En una con 4,000 y en otra con 5,000 personas. Mi amado, y luego de todo esto, obviamente la fama de Jesús, como era de esperarse, creció de una manera abismal. ¿Sí? No es de extrañarse que cuando alguien hace algo sobrenatural o hace algo por encima del estándar de lo que usted pueda esperar de alguien, amado, va a captar la atención de la gente. Eso creo que es más que normal en nuestro medio. Y Jesús, mi amado, sí, luego de, obviamente, de ser reconocido por las masas, es también evidente de que mucha gente quiso dar un paso más allá y no solamente ser un mero espectador de lo que Jesús hacía, sino que muchos fueron prendidos por ese milagro y muchos tomaron, obviamente, a raíz de aquello, decisiones. Y en esas decisiones muchos dejaron de ser espectadores y comenzaron a ser seguidores de Jesús. ¿Sí? Y ese seguir en Jesús los llevó a ser considerados como discípulos, que sería bajo un significado mucho más aplicado a lo que el Señor obviamente nos quiere enseñar, vendrían a ser como alumnos de un maestro. Esos discípulos, mis queridos hermanos, comenzaron, ¿sí?, a codearse en el buen sentido de la palabra con Jesús. Comenzaron a experimentar muchas otras cosas, ¿sí?, por la cercanía, por el hábitat que había en medio del ambiente espiritual que Jesús gestaba. Llegó un momento en que la multitud, ¿sí?, si bien es cierto, siempre estuvo allí cuando Jesús ejerció su ministerio, ¿sí?, pero sus discípulos, amado, diríamos que disfrutaban por su cercanía, disfrutaban de una revelación de parte del Señor mucho más amplia, mucho más directa. Tanto así que cuando Jesús predicaba a las multitudes, por lo general les predicaba usando parábolas o ilustraciones. Pero a sus discípulos el Señor les explicaba las parábolas. Esto por la intimidad y por el interés que ellos manifestaban, ¿sí?, a la hora de compartir esos tiempos con Jesús. Ahora bien, Jesús no solamente compartió estas grandes, maravillas, hablando de los milagros, sino que también comenzó a compartir con sus discípulos, porque a las multitudes muy difícilmente el Señor les manifestaría el plan de su Padre para la redención del hombre, pero sí a los discípulos se los podía con libertad transmitir. Y entre diálogo va y diálogo viene, Jesús en un momento determinado les hace saber cómo sería
¿sí? el cumplimiento de de su obra final, de su ministerio en la cruz. Y allí, mi amado, cuando vamos al versículo, si vuelve conmigo por favor a Mateo capítulo 16, versículo número 21, el Señor les declara a ese grupo, ¿sí?, de seguidores, les declara que va a padecer, les declara que va a sufrir y que va, como resultado, va a tener a todo el liderazgo de la nación, hablando del liderazgo espiritual y hasta cierto punto político, pero judío, ¿sí?, va a tener a todos en su contra. Porque ahí Jesús les declara que cuando Él vaya a Jerusalén, va a ir a padecer, va a ser rechazado por ancianos, por principales sacerdotes, por los escribas, e inclusive esto le costará la vida porque habría de ser muerto. Pero claro, pone también como broche final de su declaración algo que creo yo que todos lo oyeron, pero no todos lo entendieron. ¿En qué sentido? Cuando él menciona en la parte final del verso 21, y resucitar al tercer día. O sea, esta última parte como que fue tomado muy a la ligera. Pero lo primero fue tomado de una manera muy radical. Claro, sus discípulos, como era de esperarse, reaccionaron casi que instantáneamente. Pero no todos se atrevieron a hablar. Ahora usted reconocerá por medio de la escritura que Pedro será aquel discípulo que, bueno, se lo podría ver en los tiempos modernos como aquella persona no solamente extrovertida, sino también, ¿sí?, de un carácter, digamos, algo fuerte, ¿sí? Dicen que cuando se habla de un carácter fuerte, se habla de un carácter colérico, ¿sí?, que de la nada pierde la paciencia y explota. Pero añadido a eso, él era un hombre muy extrovertido. No, digamos que no se callaba las cosas. Yo conozco a muchos hermanos que dicen, no, hermano, aquí las cosas es al pan, pan, vino, vino. Así que va pasando, yo le voy reclamando. Entonces, bueno, no digo que está mal, pero tampoco le digo que eso le va a ayudar muchas veces, sobre todo si quiere llevar el evangelio de una manera un poquito más dócil a la gente. Sí va a tener que en algún momento de tener en Dios, como por eso el Señor lo ha dejado en la escritura para poderlos proveer, darnos un poquito de dominio propio. Pero en el caso de Pedro, el hombre, si algo le molestaba, no se quedaba con la palabra y la hablaba. Ahora, Pedro, en el versículo número 22, y aquí por favor quisiera que usted me acompañara. Usted ya creo que me conoce en el sentido propio del estudio de la palabra, y quisiera por favor que me acompañe justamente, ¿se acuerda la versión que me topé el día de ayer? La Dios habla hoy. Si vamos a esa versión bíblica, si ojalá que usted tenga a la mano también otras versiones de la Biblia, usted la puede cotejar con otro tipo de versiones sin ningún problema. Leeré por favor lo que dice en el versículo número 22. Sí, dice allí la palabra en el mismo Mateo 16, pero de la Dios habla hoy. Dice allí, entonces Pedro lo llevó aparte y dice aquí en esta versión, y comenzó a reprenderlo. Mira que en la Reina Valera del 60 dice que comenzó a reconvenirle. Ahora, son, digo yo, hasta cierto aspecto son como que términos elevados a sinónimos, ¿no? Que pueden transmitir lo mismo, pero pueden, obviamente al oído se escuchan de una manera diferente. Pero a la larga uno, diríamos, entiende que conllevan un mismo objetivo. Ahora, cuando se habla de reconvenir, se habla como que de cambiar de planes. ¿Sí? Eso básicamente es lo que se podría entender en un significado literal. Cuando alguien te dice, oye, ¿por qué no reconvienes esta forma que me has planteado? Te está diciendo es, oye, ¿por qué mejor no presentas otra alternativa? ¿No? Mira que mucha gente puede en un trabajo recibir digamos una tarea de hacer algo, y él presentar ese algo, ese informe por ejemplo, o esa bueno, si hablo en la área tecnológica, esa presentación de PowerPoint, pero de pronto en el primer ensayo que tu jefe quiere ver, dice, oye, pero ¿por qué usaste esos gráficos? ¿Por qué mejor no pones unas barras estadísticas? ¿O por qué no haces un diagrama o pones una imagen más colorida? Es decir, comienza a reconvenir. Es decir, es lo mismo, pero quiere que lo hagas de otra forma.
Y eso es lo que Pedro hace con Jesús. Quiere que de pronto cumpla su propósito, pero ¿por qué el sufrimiento? Básicamente es eso. ¿Pero por qué vas a sufrir? O sea, está bien que vengas a salvar al pueblo. Ese no era el problema de los discípulos. De hecho, en Jesús ellos veían un libertador, veían un caudillo, veían un líder idóneo para salvarlos del imperio romano. Pero obviamente, como todo buen caudillo, ellos sabían que si su líder moría, hasta allí llegaban sus aspiraciones. Pero como le mencioné de manera inicial, mi amado hermano, ellos no escucharon, o por lo menos escucharon pesadamente la última parte del mensaje que les dio Jesús. ¿Cuál era esa? Y resucitaré al tercer día. Esa parte como que se la pasaron por alto. Bueno, entiendo yo porque hasta ese entonces todavía el corazón de muchos discípulos todavía se encontraba endurecido. Luego el Señor inclusive los exhortará por aquello. Ahora, cuando vamos al versículo número 22, pues, leo de la Dios habla hoy, la versión, dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. No en el sentido de retarlo, sino de hacerle cambiar la forma o el mecanismo. Obviamente la intención de Pedro, ¿cuál era? Que el gran maestro se exima del dolor, se exima de la muerte. Para ellos no era lógico que su líder muriera. Es como que para una congregación no sería lógico que muera el pastor, por ejemplo, o que muera el padre o la madre en una casa. O sea, uno rechaza eso. Pero cuando las cosas pasan más allá de nuestra oposición, entonces puede haber en nosotros conflictos. Y claro, si queremos evitar esos conflictos, obviamente que nosotros vamos a tratar de que esto no pase bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo que Pedro buscaba. Que este sufrimiento, este dolor, Jesús no lo tenga. ¿Pero por qué? Diría él. Y dice el versículo 22 en la Dios habla hoy. Y comenzó a reprenderlo y a decirle, Dios no lo permita, Señor. O Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Así lo menciona en la Dios habla hoy. Interesante, ¿verdad? Siempre digo yo que cada versión pone lo suyo en el sentido de darle una clarificación al texto, y esto nos alimenta. Entonces, cuando yo leo ahora Mateo 16 de la Reina Valera del 60, dice allí, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Es decir, está bien, cumple tu cometido, pero no de esa forma. Y aquí, mi amado hermano, es donde entramos en el tema, porque esto nos prepara, ojo, nos prepara para el verso 24. Hoy por hoy, el mundo hace todo, y lo hace de todo corazón. Hoy el mundo entero quiere a toda costa, a toda máquina, quiere evitar el sufrimiento del pueblo. Y está bien. Sí, de manera práctica eso es así. ¿Qué padre quisiera ver sufrir a su hijo? Jamás. ¿Verdad? ¿Qué hijo quisiera ver que sus padres fracasen en el matrimonio y se separen? Mucho menos todavía. Pero, mi amado, hay cosas en Dios que su pueblo no podrá evitar. Ahora, yo voy a usar textos conocidos. De hecho, creo que usted como creyente reconocerá que Jesús ya venía dando la previa diciendo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero luego dirá, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero ya venía avisando, ya venía advirtiendo. Así como creo yo que en la gran mayoría de las iglesias que profesan un evangelio correcto, ya venían anunciando al pueblo, ya venían alertando al pueblo, diciéndoles, la iglesia, nuestro país, nuestra ciudad, el mundo, va a entrar en una gran prueba. Ya esto se venía dando, amado hermano. Yo en mi propia iglesia soy testigo como Dios en algún momento, y esto fue público en nuestra congregación, como Dios, yo estaba justamente, había viajado en ese momento, una semana antes de todo esto,
Sí, había viajado y Dios me dio un sueño perturbador con respecto a un terrible terremoto que prácticamente destruía la ciudad entera. Sí, y a raíz de esto, sí, pero estaba muy acongojado en mi espíritu. Yo convoqué en la iglesia una vigilia. Así, la convoqué y la iglesia se llenó, mi amado hermano, gracias a Dios. Y clamamos, pero Dios, mi amado hermano, se manifestó con su palabra y nos hizo saber, amado, que la cosa prácticamente iba porque iba. Y una expresión que me recuerdo tanto del Señor es cuando nos dijo, oren o clamen, quizá me arrepienta de hacerlo, quizá. Pero ese quizá, mi amado hermano, créame que tenía un sabor a que no. Uno sabe en Dios, o por lo menos el Espíritu de Dios a uno sí le hace palpar o sí le hace sentir cuando las cosas tienen que pasar, porque son la única forma en la que Él puede, cuando lo desea, ¿no? Puede o quiere tratar con la gente. Amado, y yo creo que, sobre todo para los miembros que se congregan con nosotros, creo que de ese tiempo de esa vigilia que tuvimos, 8 días después, 2 semanas, perdón, no, sí, 2 semanas más, perdón, 15 días después, hermano, se estaba decretando prácticamente que el virus, ¿sí?, había llegado al país y que de ahí en adelante, pues, que cada quien se ponga a buen recaudo. Podríamos decir que no nos cogió tan desapercibido. Pero ¿a dónde quiero llegar con este pequeño enfoque? Hay pruebas que son necesarias en nuestras vidas. Por mucho que nos guste la salud, por mucho que nos guste la paz, por mucho que deseemos y anhelemos, mi amado hermano, la tranquilidad, Dios mismo en ciertas oportunidades nos somete a tiempos de guerra, por así decirlo. Nos somete a tiempos de dificultad. La pregunta es, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué tengo que experimentar guerras? ¿Por qué tengo que sufrir padecimientos, Señor? Si justamente yo he venido a tus pies, o yo he venido a tu presencia, o acepté a Cristo para que la vida se me arregle, no para que la vida se me complique. Claro, esto visto bajo esa marquesina, mi amado hermano, puede ser muy mal conceptualizada de parte de nosotros hacia Dios. Mas, sin embargo, voy a tomar ciertos precedentes para poder adentrarnos al término de la cruz, que eso es importantísimo en esta noche. Cuando uno va, por ejemplo, al libro de los Jueces, quiero que me acompañe, por favor, a la Biblia. Venga rápidamente al libro de los Jueces, en el capítulo número 3. Venga conmigo, por favor. Y de hecho, usted allí verá como prefacio el siguiente título. Dice allí, naciones, ponga el asunto a esa lectura, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Y esas naciones eran enemigos. Ahora, ¿qué dice la escritura ahí como prefacio? Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Mira, si yo quisiera cambiarle ese prefacio y poner lo que pasa hoy por hoy en el mundo entero. Hoy sí me llamó la atención, en el Messenger me llegó una hermana que se conecta, me hizo participar de una noticia. Esto no era de una profeta ni nada por el estilo. Una noticia, simplemente una declaración de noticia de Massachusetts, me parece, si no me falla la memoria. Se está desarrollando, se está reproduciendo, sería el término correcto. Así como hay en el mosquito, hay diferentes tipos de nombres, ¿no?, para cada mosquito en cuanto a su mal, ¿no? Así como hay el dengue, el chikungunya, ¿qué otro más? El mosquito que transmite el paludismo. Bueno, ha salido uno nuevo y sí me causó mucha impresión. Uno que transmite encefalitis, creo que era, ¿no? ¿Sí? Bueno,
algo que inflama, ¿sí?, diríamos, las glándulas del cerebro. Y que el riesgo, no es que te quiero meter miedo ni pavor por aquello, solamente te comparto porque es una noticia. Y de hecho, si usted desea, yo le puedo compartir el link por Facebook, se lo voy a compartir para que pueda corroborar la noticia, porque es una noticia. Si esto es noticia, según veo ahí en la publicación, es del mes de marzo, es decir, del mes pasado. Sí, no sé si será más vieja, lo desconozco, pero sí me llamó la atención que este mosquito, mi amado hermano, sí, las posibilidades de matar a la persona que obviamente le transmite la enfermedad a través de su picadura, amado, hay un 50% de quedar con vida o matarte. Y del 50% que queda con vida, amado, las probabilidades de quedar con afectaciones cerebrales permanentes son altísimas. Pueden quedar idos mentalmente, pueden perder estabilidad al caminar, es decir, te afecta el cerebro porque te lo afecta. Y recomendaban no salir de casa ni en las mañanas, cuando suelen haber los mosquitos en la madrugada, o a las caídas de las tardes. O sea, y yo leía los comentarios de la gente, decía, ay Señor, no puede ser, si con esto estamos así como estamos ahora, ¿qué vamos a hacer, Señor Diosito, perdónanos? Ya, imagínate. O sea, ¿a dónde quiero llegar? No te espantes, esto es en otra nación, obviamente muy al norte de nuestro globo terráqueo, en los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, ¿sí? Y no digo obviamente que esto se va a proliferar en el mundo, porque ya los mosquitos son estacionarios, por lo general surgen en los lugares propios y allí se quedan. Muy rara vez creo que un mosquito pueda trasladarse de una nación a otra, ¿sí? Pero sin embargo, lo que sí quiero alertarte es que hay males que están apareciendo y que posiblemente vengan a quedarse. Yo les he dicho, sin el afán de querer turbar más sus de pronto ya temblorosos corazones, que esto que estamos viviendo con el COVID-19 son principios de dolores. Estas pestes, estas plagas, se unen a los terremotos que ya el Señor los anunciaba, se unen a las grandes guerras que ya, ¿se acuerda usted cuando dábamos estas primeras enseñanzas desde que estuvimos en los tiempos de devocional? Se unen a las hambrunas, se unen a las guerras, se unen a los conflictos internos. Esto es una rayita más al tigre. La pregunta clave es, Señor, ¿y pero por qué tengo que sufrir? Ahora, yo le había dicho que lea Jueces capítulo número 3, porque allí Dios, de manera premeditada, ojo, premeditada, había dejado naciones enemigas en pie, solamente ¿para qué? Para que el pueblo que había ya conquistado toda la tierra de Canaán y que de alguna forma ya estaba disfrutando de esa tierra que tanto el Señor se la mencionaba a su pueblo, diciéndole que era tierra que fluye leche y miel, pudiese experimentar las amarguras, los sufrimientos, las crisis, aún las pérdidas humanas, a esa nueva generación, para que pudiesen de alguna manera estimar y valorar con qué sacrificio sus generaciones pasadas la obtuvieron para ellos en el presente. Leamos para poder tener mayor claridad en lo que le estoy diciendo. Verso primero. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que las enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, esas son las naciones que Dios dejó. Todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte Baal Armón
hasta llegar a Hamat. Dios premeditadamente no quiso que en la tierra de Canaán, en toda esa fértil media luna, no quiso Dios que fueran derrotados todos los enemigos, sino que los dejó a propósito. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones conozcan la guerra, para que conozcan lo difícil, lo duro que es muchas veces, mantener de Dios su bendición. A veces decimos dentro de las iglesias, y vuelvo otra vez al Evangelio de Mateo, capítulo número 16. A veces decimos en las iglesias, ay Señor, qué tiempos tan duros que vivió, no sé, en el Antiguo Testamento, las que vivió David. Qué duro que le fue a Elías con las persecuciones a través del imperio del rey Acab. Ay Señor, qué tormentoso fue hubiese sido estar en los tiempos de Daniel, cuando hicieron los decretos de mandar a la gente al horno de fuego porque no se le adoraba. Uy Señor, qué duro debió haber sido para la nación de Israel haber soportado 400 años de esclavitud. Ay Padre, pero gracias a Dios, decimos nosotros en la actualidad, pero gracias a Dios ahora vivimos en el tiempo de la gracia y el Señor ahora nos mantiene como a la niña de sus ojos. Yo creo que nos malacostumbramos. Yo creo que de alguna forma, mi amado hermano, Dios obviamente en su sabiduría nos ha podido permitir, y ni siquiera puedo decirlo como tiempo, hablando de algo pequeño, no, sino hablando en su profundidad. Tiempo hablando ya de una dispensación ¿sí? Y cuando hablo de dispensación hablo de un periodo largo de tiempo, de que su iglesia, de que su pueblo, hablando de los hijos de Dios, hayan experimentado una calma y una bonanza sumamente amplia. Y esto parece ser que para muchos, obviamente, todo lo que está pasando es algo de no creer. Es algo de que nos parece imposible. Pero que cuando ya vamos a la Escritura, cuando ya vamos, mis amados hermanos, a ese precioso Evangelio de Mateo 16, versículo 21 al 24 que hemos leído, y nos estamos concentrando ahorita en la declaración, ¿sí?, que le dirá el Señor ahora como respuesta a Pedro. ¿Por qué? Le dice a él, ¿sí?, ¿por qué me eres tropiezo? Claro, primeramente lo tiró abajo en cuanto a su contexto de su reconvenir. Jesús en el verso 23 le dice, pero él volviéndose le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Lo primero que hizo Jesús es hacerle reconocer a Pedro quién lo estaba usando en ese momento. Y yo suelo decir a veces en las prédicas, hermano, cuidado, le va a decir a la esposa, oye, aparte delante de mí, Satanás. Ella no es el diablo. Igual le digo a la esposa para con el marido cuando a veces les hacen salir canas verdes o discuten. Digo, él no es el enemigo. El enemigo es el que usa a un esposo, o usa a una esposa, o usa a un hijo, o usa a cualquiera. Y para esto, mi amado hermano, a veces un creyente le da la oportunidad al diablo que hable por nuestra boca. Eso sí, ¿cuándo pasa eso? Cuando de pronto nos desapercibimos, ¿sí?, de las cosas del Señor. No porque estemos en pecado, ni porque estemos poseídos. Yo tengo clara la película, como se suele decir, tengo clara la figura de que un cristiano no puede ser poseído por el demonio. Nunca, jamás. Pero sí puede ser influenciado. Eso sí. Poseído jamás. ¿Por qué? Porque esta casa solo tiene un solo dueño. Pero a veces pasa que, despreocupándonos de nuestra vida espiritual, somos presa fácil de ser influenciados por el enemigo. A usted creo que le debe haber pasado que a veces usted está tranquilito pensando en cosas espirituales, pero llega un momento como que se pierde en su mente y cuando se da cuenta albergó un pensamiento inapropiado. Y usted está ahí y de pronto como que reacciona. Ay Señor, ¿qué estoy pensando? Uy, no, ese pensamiento no es tuyo.
Y uno ahí reconoce, esto es del diablo, y hasta lo reprende y lo rechaza en el nombre de Jesús. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Sino que lo que se le vino a la mente, como Pedro, por eso di la anticipación, como Pedro era muy extrovertido y aparte de eso un poco colérico en cuanto a su temperamento, lo que pensó, comenzó a hablarlo con libertad, como que estaba diciendo que 1 más 1 es 2. Y punto. Y eso fue lo que obviamente Jesús reprochó y le hizo notar de quién estaba siendo el instrumento, diciéndole, quítate delante de mí, Satanás. En pocas palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, tú sin darte cuenta estás siendo usado por el mismo Satanás. Y a veces sí es válido, eso sí, a veces sí es válido hacerle ver a ese mismo hermano, y eso es lo penoso, a ese mismo hombre que a veces puede ser hasta el pastor mismo, sí es válido a veces encarar y decir, oye, que no te estás oyendo, oye, que no estás viendo cómo Satanás te está usando para traer discordia en este momento. Si el hombre o la mujer es sabio, reconocerá y dirá, uy, sí, verdad, perdóname. Pero si él se quiere mantener en su enceguecida, en su enceguecido, digo yo, laxus brutus en ese momento, es evidente que él continuará en la riña y no usará de sabiduría para corregir lo que se le está haciendo notar. Porque hay muchos, mi amado hermano, que sí, a la verdad, se dejan usar por el enemigo. Y pueden entrar a dividir hasta una iglesia. Pueden entrar a dividir o a quitar la paz en un hogar. Pueden meter de alguna forma, ser boca del mismo diablo y meter, mi amado hermano, cizaña y separar una buena amistad. Y todo porque no estuvo apercibido de ese momento, de ese segundo. El enemigo es terrible, amado hermano, y un creyente debe de estar o debe de caminar apercibido de los planes que éste tiene en contra de nosotros y en contra de la iglesia. Ahora bien, cuando vamos pues ya al verso 24, aquí es donde comienza la trama, queriéndole dar algo dramático acá. Dice, entonces Jesús, aquí sí, Jesús, mi amado hermano, no tiene compromisos con nadie. Porque el asunto, se recuerda usted que yo ya le venía diciendo, el asunto no solamente estaba en Pedro. Esto era el sentir de todos los discípulos. El punto es que Pedro se atrevió, por lo que ya le mencioné, a decírselo. Pero el malestar era de todos. Todos pensaban como Pedro, pero nadie se atrevió a hablarlo. Como hay muchos a veces en las iglesias que se callan, pero por dentro están bombardeando. Pero claro, nunca falta uno que dice, no, yo sí se lo digo, porque a mí yo no tengo pelos en la lengua. Y otro dice, no, pero no le digas, tranquilo, cuidado. No, déjame que yo se lo digo. Así, igualito, exacto. Eso fue lo que pasó con Pedro. Idéntico. Jesús, sabiendo de dónde venía la cosa, primeramente venía de un pensamiento concebido en la mente del mismo diablo y que obviamente usó al que estaba más susceptible de ser usado, pero Jesús sabía que ese sentir estaba en todos, no solo en Pedro, en todos. Por eso es que Jesús ahora en el verso 24 a sus discípulos les dice, si alguien quiere seguirme, estoy transliterando, si alguien quiere seguirme a mí, tiene que entender, ¿sí? Tiene que entender 3 cosas. ¿Se acuerda que le dije que lo iba a dividir en 3 partes? Si alguien quiere venir conmigo, estoy transliterando, si alguien quiere ser mi seguidor, si alguien está dispuesto a identificarse conmigo, debe de saber plenamente que en su vida tienen que pasar 3 cosas. Y eso, mi amado hermano, es el eje en el cual hoy se mueve en esta noche el Espíritu Santo para darnos obviamente las pautas de una vida cristiana identificada con Jesús o una vida cristiana identificada sin Jesús. Y ahí le pongo abierto, porque puede ser que esté identificada, una vida cristiana identificada conmigo, una vida cristiana identificada con el mundo, una vida cristiana identificada
con mi círculo social o solamente limitada a mi familia. Bueno, aquí esto se abre el abanico, digo yo, en todo su esplendor. Pero Jesús dijo, si ustedes quieren identificarse conmigo, 3 cosas van a tener que saber muy bien. Y si ustedes estas 3 cosas no las consideran, no son mis discípulos. Serán seguidores como los que reciben los panes y los peces, que ellos andan solamente tras los beneficios. Yo siempre tengo a bien dar esta pauta como advertencia a los que vienen buscando ayuda. No a mí, porque yo no tengo la capacidad de ayudar absolutamente a nadie. No tengo la capacidad de poder hacer milagros, no. Pero yo siempre les digo, yo conozco al que te puede ayudar y los llevo a Cristo. Pero también les advierto y les digo, mis estimados o estimadas, sea hombre o varón, no lo hagas por el milagro. No lo hagas por la necesidad. Y le advierto y se lo digo, soy claro, así como te lo estoy diciendo a ti en esta noche. No te acerques a Jesús solo para que te haga el milagro. Porque si el milagro Dios te lo concede, te aseguro que por la misma puerta que entraste, vas luego, teniendo el milagro en tu mano, a dar la espalda y te vas a ir por esa puerta. Y es, mi amado hermano, y creo que en muchos escenarios no me he equivocado. Yo que doy consejerías, mi amado hermano, a mucha gente y sobre todo con problemas de hogar, siempre les advierto y les digo, señores, o estimado, o amigo, amiga, no estés aquí para que tu marido venga, porque si Dios te lo trae, una vez que tienes el marido, te vas con tu marido y te olvidas de Cristo. No estés aquí solamente porque el Señor te puede sanar a tu hijo, porque una vez que te sana tu hijo, te das la vuelta y te vas con tu hijo sano y te olvidas de Cristo. Es la cruda verdad, mi amado hermano. Porque nos olvidamos que la aflicción debe formar parte de la vida cristiana. Y a veces Dios, mi amado hermano, avala las crisis, las aprueba, para que conozcamos, ¿sí?, no solamente el sufrimiento, sino la dependencia hacia ese Dios a través del sufrimiento. Ahora, ¿cuáles son esas 3 cosas? Entremos en la Escritura. Evangelio de Mateo estamos, recuérdalo, capítulo número 16, versículo número 24. Lo voy a leer de la Dios habla hoy. Luego leeré de la Reina Valera del 60. Dice el Señor: luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, apúntalo por favor. Dice allí, primer punto, olvídese de sí mismo. Lo dice en la Dios habla hoy. Olvídese de sí mismo. 2, cargue su cruz. Y 3, sígame. En ese orden. Olvídese de sí mismo. Eso es, niéguese a sí mismo. 2, cargue su cruz. Y 3, sígame. Ahora, cada parte tiene obviamente su, diríamos, su debida intención a la hora de manifestarse en nuestras vidas. Antes de aquello, quisiera compartir lo que dice la carta de Filipenses. Sí, en la carta de Filipenses, por favor, venga conmigo, en el capítulo número 3. Sí, carta de Filipenses, capítulo número 3. Aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, sí, en Filipos, dice lo siguiente. Voy a leer versículo 17, sí, y verso número, sí, hasta el verso número 19. Las 3 están pero estrechamente relacionadas, y en las 3 está la enseñanza, en los 3 versículos. Filipenses 3, versos 17 al 19. ¿Lo tienes? Dice la Escritura: hermanos, sed imitadores de mí, decía Pablo, sed imitadores de mí, y mirad. No solamente a Pablo, mucha gente piensa que solo Pablo era el único que podía ser imitado. No, Pablo sabía que había mucha gente cristiana bien parada en el Evangelio. Mira lo que dice: y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice ahí. Qué bueno, amado hermano, sería preciosísimo que toda la iglesia cristiana evangélica diga
con boca llena, hermanos, el escudo es todo lo opuesto, ¿no? Hermanos, mírennos a nosotros e imítennos, porque así como nosotros, ¿sí?, miramos a Jesús y lo imitamos a Él, ustedes pueden también hacerlo mirándonos a nosotros. Pero ¿cuál es a veces la declaración de la iglesia? Uy, hermano, no me mire a mí, mire al Señor, porque la carne es débil y el Señor lo sabe. Miren a Cristo. Y así solapan toda su vida de pecado. Se escudan tras Él. Mírenlo a Él. No me miren a mí. No, mi amado hermano, aquí es lo opuesto. Mírenme a mí. ¿Por qué? Porque eso hace conmigo en mi vida. Eso hace un compromiso. Eso hace, mi amado, un desafío en mi vida. Si yo le digo a alguien, oye, imítame, es porque me enlazo al decir que yo tengo que caminar como Dios manda. Pero si de manera escapista le digo, no, a mí no me imiten. Y claro, ¿por qué? Porque hermano, usted me invitó a la iglesia, yo fui a la iglesia y no lo veo. ¿Qué pasó, hermano? No me mira a mí, siervo, mira a Cristo. Pero si usted me fue a decir que se congregaba en esa iglesia y ahora ya ni lo veo, ¿verdad que es contradictorio? Claro, pues, claro que es contradictorio. Por eso es que Pablo sabía que el compromiso empezaba por uno mismo. Esto de manera secundaria, si es que así se lo puede percibir, ya anunciaba qué implicaba el negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo, mi hermano, es dejar de ser yo para que sea Él en mí. ¿Te acuerdas de la declaración que decía Juan el Bautista? Cuando ya bautizó a Jesús y cuando ya Él comenzó a ejercer su ministerio, desde ese momento en que Jesús apareció y fue bautizado y se dio a conocer por el mismo Juan, cuando fue declarado y expuesto por Él, diciéndole a la gente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te recuerdas? Cuando ya Jesús salió de allí, Juan inmediatamente, porque él tenía muchos seguidores, cientos de seguidores, tanto así que pensaban que él era el Cristo, él no solamente hace la aclaración de que él no es el Cristo, sino que luego del bautismo dirá, es necesario que yo mengue y que él crezca. Y a sus discípulos, a los de él, le dice, síganlo a él, ya no a mí. Eso implica negación. Y eso creo que debe de ser la máxima de nuestra vida. En cada cosa que hacemos. Dejar o permitir que ahora el Señor agarre como disculpen la expresión, como al caballito o al burrito que le ponen riendas. Señor, sujétame. Si yo quiero seguir siendo, valga la redundancia, yo, y no le permito que en el yo mío, mira que estoy redundando, aparezca Él, mi amado, mi vida no sufrirá ningún tipo de cambios. Negarse a uno mismo es privarse de hacer lo que yo quiero. Yo sé que la función, hablo obviamente por mi caso, no puedo tomar otras referencias adicionales, pero yo entiendo, mi amado hermano, que por mi llamado, yo me tengo que negar a muchas cosas. Y a muchas cosas que otros, siendo cristianos, no se la niegan. Ellos más bien se las complacen. Y está bien. Porque no es su responsabilidad. O por lo menos lo que Dios les ha permitido ejercer a ellos es diferente a lo que Dios me ha permitido ejercer a mí en el ministerio. Para mí es común. Para mí, por el ejercicio, por mi llamado, es común que yo me prive de estar en el cumpleaños de mi hijo. Porque si se cumple años en ese día y se choca con una actividad, obviamente, o en un culto que es inevitable, amado, yo me privo de comer la torta o de cantarle el cumpleaños en ese momento. Se lo cantaré otro día, obviamente, que sí, no digo que no. Pero a veces, mi amado hermano, me privo, ¿sí?, de muchas cosas. No quiero que me andes aplaudiendo ni nada por el estilo, porque solo tomo la referencia de lo que yo conozco, que es mi propia vida. ¿Sí? Yo quiero que tú entiendas, mi amado hermano, que cuando uno se niega, ya no hace lo que uno quiere.
Muchos creyentes pueden decir, hermano, me voy de viaje. Y digo, vaya hermano, yo nunca, todos mis hermanos que me conocen saben perfectamente que cuando ellos me dicen, pastor, voy a salir con mi familia, yo nunca les digo no, jamás les digo que no. Solamente les digo, hermano, vaya. Y siempre les digo esta declaración, vaya y venga con mayor fuerza, porque se sobreentiende que van a descansar, no se sobreentiende que van a distraerse, a pasar en familia, y qué bien. Pero yo no me puedo dar ese tipo de, entre comillas digo, de lujos, porque la obra me lo demanda, porque el servicio a Dios digamos así que me lo exige, y yo lo hago con agrado. No es que me quedo, ay, los hermanos se fueron a la playa, yo no me fui a la playa, qué pena, Señor. No, no, lejos esté de mí. Si yo no me deleito en esto que hago, amado hermano, yo tendría que abortar del ministerio. Tendría que abortar del ministerio. Yo conocí de Dios cuál era esta demanda. Y sabía las exigencias, y sabía a dónde me estaba metiendo. Yo no vine a ser pastor porque soñé que iba a ser pastor y pues fui pastor. No, nada de eso. Yo recibí de Dios, obviamente, primero la carga, recibí de Dios, mi amado hermano y amigo, recibí de parte del Señor el llamado, recibí de Él el peso, y yo renuncié, mi amado hermano, a muchas cosas para servir a Cristo. Yo sé que mi llamado, obviamente, no es semejante al tuyo. Y entiendo que una iglesia se compone de dos tipos de personas. La iglesia, de los que son denominados eclesiales y de los que son los laicos. En los laicos está el pueblo que está en la iglesia para aprender de Dios. Pero en los eclesiales están allí para ¿qué cosa? Para enseñarle a los laicos. Posiblemente los laicos están allí sosteniendo la obra, sirviendo en diversas áreas, pero una vez que terminan su servicio vuelven a su ritmo de vida. Pero los eclesiales no. Ellos están allí, mi amado, de manera permanente al servicio de la obra. Y lo hacen porque saben que en Dios tienen que renunciar a su yo. Pero cuando yo voy a la Biblia, hay algo que sí me causa un impacto. Es que cuando Jesús demanda esto a sus discípulos, se los demanda en su totalidad y les dicen, tienen que negarse a ustedes. Tienen que negarse. Es decir, que privarse de lo que les agrada para que me agraden a mí. Esto se entiende con un ejemplo muy sencillo. Si tú sabes que vas a tener un viaje largo en un medio de transporte terrestre, vamos a suponer que creo que uno de los viajes más largos es de aquí a Esmeraldas, creo, me parece, ¿verdad? Sí, creo, ¿no? Sí, no sé si me equivoco, pero sí, creo que, o al oriente, creo que hay viajes que son hasta de 12 o 15 horas, dependiendo de los puntos más lejanos. ¿Quién de ustedes, y aquí sí vamos quién de ustedes pagando boleto, pagando su asiento, si ve subir a una anciana, que la cogen a mitad de camino, porque siempre suele pasar, le cedería su puesto? ¿Quién? ¿Quién le cedería su puesto? Y mucho más si saben que el viaje está pero para largo. Eso es renunciar a sí mismo. ¿Qué cosa? Ponerse de pie y decir, me descoloco de donde yo estoy para que allí se coloque otro. Eso es negarse a sí mismo. Es ponerse de pie, por así decirlo, con el ejemplo, y ceder mi asiento para que otro vaya cómodo y yo vaya incómodo. Cuando Jesús dice estas palabras, y termino de leer Filipenses 3 porque lo estábamos leyendo, en el verso 18 dirá, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún, mira lo que había causado en el corazón de Pablo, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere ser enemigo? Es decir, no quieren sufrir, porque la cruz en este contexto era sinónimo de sufrimiento, sinónimo de vituperio, sinónimo de rechazo social. La cruz era maldición.
Yo te pregunto, ¿quién quiere añadirse a un grupo a experimentar este tipo de vituperios o de denigraciones? Nadie, pues. Nadie quisiera venir a Cristo y decir, Señor, entrego mi vida a ti para que me la pisoteen, para que la persona altiva me coja como alfombra y que me diga lo que sea, que yo aquí estoy para aguantar, voy a ser de caucho. Nadie viene así a Cristo. Nadie. Creo que el gran denominador común de la gente es venir a Cristo para que el Señor nos sane, nos restaure, nos devuelva la paz, para que haya tranquilidad. Y es verdad, claro que lo hay. Pero en el proceso, ¿te acuerdas de Jueces capítulo 3? Dios en el proceso nos deja situaciones para que experimentemos aquello que otros en otros tiempos experimentaron. ¿Qué cosa, hermano? Sufrimiento, oprobio, dolor. Cuando Jesús, mi amado, y terminando de leer capítulo 3, 17 al versículo 18, dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin, mira lo que dice, dice aquí, perdón, el fin de los cuales será perdición. Y mira, aquí el Señor, sobre todo para diríamos así, para este grupo de personas que estaban plenamente identificados en los tiempos de Pablo, dirá, cuyo Dios es el vientre. Es que cuando uno no está dispuesto a negarse a Cristo, es fácil detectarlo. Sí. ¿A qué me refiero? Y mira que te voy a poner en el plano eclesial ejemplos, creo que no tanto ejemplos, sino situaciones que tú las puedes comprobar. Cuando uno no quiere negarse a uno mismo, por lo general, si te dicen, hermano, hoy hay ayuno, ellos jamás estarán en un ayuno. Porque para ellos no es admisible privarse de un pan, privarse de una tarrina de encebollado, privarse de un buen café con bolón y huevo y bistec. No, ellos dicen, ¿cómo? Habla serio. ¿Quieres que cambie semejante banquetazo por un ayuno? Tú estás loco. Oye, pero no eres cristiano. Sí, pero ya Cristo es... Aquí es donde aquí vienen los versículos rebuscados que utilizamos para escudarnos. No, si ya Cristo pagó el precio por nosotros, nosotros ya no tenemos que andar flagelando la carne. Sacan hasta descontexto la Biblia, por cierto. Ellos jamás, mi amado hermano, jamás tratarán de privarle a su carne los placeres que este mundo le brinda. Pero son cristianos. Ellos están peleados con los ayunos. Ellos están peleados con congregarse con frecuencia. ¿Tú crees que los creyentes que van cada día, los que van cada día a la iglesia, tú crees que están allí muchas veces contentos y alegres? No, a veces van con dolores. Van con unos problemas terribles a buscar de Dios. Van con unas situaciones, hermano, que si tú los oyes te pones a llorar con ellos. Pero también es bien cierto que hay otros que son tan relajados a la hora de querer buscar una iglesia, que van cuando se acuerdan, que aparecen cuando hay fiesta, cuando hay aniversario, o cuando llega Semana Santa o Navidad. Ahí los ves. Y tienen hasta tienen hasta la conchudez de decir, mi pastor. Y yo digo, yo su pastor. Yo no soy su pastor. Porque si usted fuese mi oveja, la que Dios me ha dado para que la guíe, haría lo que yo le estoy pidiendo. Pero usted, no me llame mi pastor. Llamen a Cristo a ver si Cristo él los puede reconocer. Pero no me digan aquí en la tierra de que se congregan en nuestra iglesia porque van 2-3 veces al año. Se están mintiendo a sí mismos. Para ellos es fácil no cenar. ¿Cuándo fue la última vez que cenaste como cristiano? Para ellos es facilito, mi amado hermano, perderse ayunos, perderse tiempos de devocionales, perderse oportunidades de salir a evangelizar. Para ellos esos desgastes, que así lo ven ellos, no va con el evangelio. ¿Por qué? Porque para ellos esa negación para ellos
no compagina con el estilo de vida que quieren llevar. Decía Pablo acá, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria, es decir, de lo que ellos se sienten orgullosos, es su vergüenza. ¿Por qué? Y ahí lo dice, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está el problema. Si usted le dices a ellos, tal día y tal actividad, ellos dicen, ay no, ese día hay trabajo. Ese día, hermano, no puedo ir. ¿Por qué? Porque es el día que más vendo. No se pueden negar a eso. El que realmente ama al Señor va a sufrir pérdida. Dirá, ¿sabes qué? Yo voy a estar ahí. Ese día que yo sé que se vende más, pero como lo voy a dedicar al Señor, cierro mi negocio, Dios me lo recompensará de otra forma. Mi amado, y cuando te das cuenta, están clavados de rodillas buscando la presencia de Dios. Eso es negarse a sí mismo. No hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que Él desea que hagamos. 2. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. 2. Tome su cruz. Aquí está más difícil la cosa. ¿En qué sentido? Tomar la cruz, mi amado, tiene una implicación muy profunda. Es evidente que cuando se habla de cruz, se habla de lo que él ya anunciaba. ¿Qué cosa? Decía en el verso 21, he ahí el contexto, por eso lo leíamos. Jesús comenzó a decirle a sus discípulos, verso 21, que le era necesario tomar la cruz, porque el verso 21 revela el tomar la cruz. Tomar la cruz es necesario. Un cristianismo sin cruz no es cristianismo. Váyalo viendo de esa manera. ¿Sí? Un cristianismo sin cruz no es cristianismo. Si todo el mundo te reconoce como cristiano y te aplaude, te felicita, te dice bienvenido hermano, usted es chévere, qué lindo que has llegado porque sin ti no se puede encender la fiesta. Hermano, si el mundo te acepta, si el mundo abre sus brazos, si el mundo te elogia, te adula, si el mundo, mi amado hermano, te enaltece, tú no estás identificado con la cruz de Cristo. No sé más qué otros ejemplos más dártelo. Uy, tú eres chévere. Tú sí que no te pierdes ninguna verbena en el colegio. Tú vienes a toditas. Oye, tú sí que la verdad eres compañero porque no te pierdes las fiestas. En todos los cumpleaños estás allí. ¿Está bien? El mundo, pero de arriba, menearán su cabeza y te dirán, este de la cruz no quiere saber nada. ¿Qué implicaba la cruz para Jesús? Dicho a sus discípulos, me es necesario ir a Jerusalén. ¿A qué? ¿A qué? A padecer mucho. Mi amado, la cruz es rechazo. La cruz es perder estatus social. La cruz es que te dejen de llamar mi pana, mi amigo, mi yunta, mi body. La cruz es que de a poco los que te rodeaban y te aplaudían, de a poco hasta te tuercen. Te miran mal. Ya no te dan like. Comienzan de alguna forma a hacerse sentir que están incómodos cuando tú llegas. Que cuando tú vas llegando el grupo te mira y se abren. Esa es la cruz. Es ahí la cruz. ¿Cómo te trata el mundo? Eres aquella persona que te dicen, ve, llegó el hermano, ahora sí se encendió la fiesta. Y cuando ellos están en toda su bacanal de chistes de doble sentido,
Y a ver, hermanito, pues cuéntese uno cristiano. Y terminas contando uno colorado de Pepito. Oye, este hermano es terrible. Apenas das la vuelta, te dirán, ve. Y es hermanito. Y harán escarnio de ti, pero sobre todo harán escarnio del evangelio a causa de ti, porque no has sabido poner en alto el nombre de Jesús en tu vida, porque le huyes a la cruz, porque quieres la aceptación de la sociedad, quieres digamos, la complacencia de la gente, la venia. Es necesario padecer, decía Jesús. Él sabía lo que implicaba la cruz. Es necesario padecer mucho y de alguna forma dar los extractos sociales. Ancianos, que eran las personas de renombre, los grupos religiosos tradicionales, los principales sacerdotes, los escribas. Y al último, como cereza al pastel, y ser muerto. Era necesario ser muerto. Pero aquí lo que ellos se pasaron por alto es lo que de pronto tú y yo tenemos que tener bien prendidas las intensas, como dicen por allí en la última parte, y resucitar al tercer día. Todos los que padecen junto al Señor recibirán gloria y poder de Dios. Ven conmigo, por favor. Mira lo que nos dice el Señor dentro de los mismos evangelios. En el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, acompáñame por favor rápidamente. El tiempo pasa volando por internet. Dice el Señor, capítulo 22, versículo número 28 y 28 en adelante. Sí, capítulo número 22, verso número 28 en adelante. Dice el Espíritu Santo hasta el 30. Voy a leer, ¿ya? ¿Lo tiene? Mira lo que dice el Señor. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. Destápate ahí las cerillas de las orejas. ¿En qué? ¿En qué, mi amado hermano? Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Todo creyente que sufre, no sufre su prueba, sufre las pruebas del Señor en su vida. Una vez que pasaste a formar parte de propiedad de Dios a través de esa sangre mi amado, que le costaste al Padre por intermedio de Jesús, cada vez que tú sufres, no sufres por ti, sufres por causa de Cristo. Y dice el Señor, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y mira lo que vendrá. Yo pues, esto viene como consecuencia de lo anterior, ¿eh? Cuidado, solo lees el verso 29, porque si no lees el verso 28 y solo lees el verso 29, obviamente te vas a quedar con la parte buena. ¿Cuál es la parte buena? Yo pues os asigno un reino. Si tú solamente abres la Biblia y lees ese texto y dices, ay, qué lindo, el Señor me va a dar un reino. Así es bonito el cristianismo, pues. Uy, el Señor me habló en esta noche porque me dijo que me iba a dar un reino. Así como el Padre le asignó, dice, a Jesús un reino, el Señor, sí, es verdad que te lo va a asignar. Pero primero tienes que sujetarte a lo que dice el verso anterior. Los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Si has permanecido, ojo, permanecer no es salir corriendo a la mitad de la prueba. Permanecer no es tirar la toalla. Hay gente que comienza a servir al Señor y por ahí, como muchos me dicen, hermano, desde que me propuse en el corazón buscar de Dios, oiga que el diablo se me ha levantado. Mejor no hubiera, y ahí mira hasta la torpeza que suelen decir, mejor no lo hubiera buscado con esa intensidad.
Antes de haberlo buscado así, todo el mundo me ayudaba, todo el mundo me sonreía, todo el mundo me aceptaba. Ahora que decidí buscar de Cristo, oiga, todo el mundo me rechaza, todo el mundo me hace mala cara. Si él es vendedor, ya no vendo. Ahora hasta me estafa, me meten dinero en billete falso. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Qué te estás tratando tú mismo de decirle a Dios? De que no amerita el sufrimiento a consecuencia de vivir una vida correcta y atinada al plan de Dios. Que Dios se equivocó al decir que el evangelio solo era de puro jijiji, jajaja. El Señor le dice a aquellos que han permanecido en sus pruebas, van a tener conmigo un reino, así como mi Padre me lo dio a mí. Claro, ¿luego de qué? Luego del semejante clímax de dolor que experimentó. No te estoy diciendo de que la salvación se la obtiene con sufrimiento. La salvación es gratuita. No te costó ni media lágrima. El que lloró fue el padre al ver a su hijo destrozado en la cruz. Te estoy hablando, amado hermano, de la recompensa que Dios tiene para los que permanecen con Él en sus pruebas. Mi amado, no nos va a extrañar el día que estemos frente al gran tribunal de Cristo. Ver miles de cristianos salvos, claro que sí, pero retirándose de la presencia del Señor avergonzados. Miles de cristianos diciéndole: Señor, pero como la parábola de las 10 vírgenes. Dame de tu aceite, dame de tu aceite. ¿Qué hiciste? ¿Ganaste? Dame una almita de las que tú ganaste. No, hijito, discúlpame, pero yo en la tierra aguanté lo que aguanté por amor de mi Cristo, porque yo entendí lo que decía el libro de los Proverbios, que el que gana almas es sabio. Tú lo escuchaste, se te entró por aquí, se te salió por allá, es tu problema. Pero yo he traído perlas preciosas delante de mi Rey. No me presentaré delante de mi Dios con las manos vacías. Esa verdad escritural en la tierra es una verdad escritural en el cielo. Óyelo bien. Porque no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. ¿Qué le puedo decir al Señor? Señor, aquí estoy. ¿Y qué traes? La salvación. Discúlpame, la salvación te la dio mi hijo. Mi hijo te dio la salvación. Eso no te pertenece a ti. ¿Qué me has traído? Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿A coger hojitas de parra? Una adelante y otra atrás. Mi amado, hay una gran responsabilidad adquirida luego de venir a los pies de Cristo. Recuerda lo que dice el Señor en una de las parábolas. Señor, porque lo que debimos haber hecho, eso hicimos. Ningún siervo que sale al campo a trabajar regresa del campo a la casa de su señor a esperar de que el Señor lo atienda. Al contrario, el siervo llega a atender a su amo, y él comerá al último. Y cuando lo hace, ahí reconoce su posición de siervo y dirá las palabras que te estoy repitiendo. Porque lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Ay de mí, decía Pablo en otro texto bíblico, ay de mí si no anuncio el evangelio. Amados, y el Señor termina en el verso 30 diciéndole a la iglesia, a los discípulos, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esa declaración se la dio claro a sus apóstoles. Pero si tú sigues leyendo la Biblia, en las cartas de Pablo, amado, también te lo dirá a ti, me lo dirá a mí. La verdad de Dios, mi amado hermano, es para todos. Y para todos son las demandas, y para todos son también los premios y los galardones de Dios. Y termina diciendo como tercera y última parte. Leo todo el verso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. 2.
tome su cruz. El peso y la responsabilidad del evangelio sobre tus hombros. Y con ese peso, ¿qué dice en la última parte? ¿Qué dice? Y sígueme. Yo siempre digo en la iglesia cuando tengo la reunión, bueno, la tenemos una vez al año, pero sí se la recuerdo de vez en cuando en ciertas predicaciones. En el caminar cristiano, cuando Dios te da una responsabilidad, tú la recibes, obviamente. Cuando uno sabe valorar lo que Dios nos otorga, lo que Dios nos da para servir. Pero cuando comenzamos a servir y las cosas se ponen feas en el camino, suele pasar y con bastante frecuencia, porque parece mentira. Cuando uno va al Señor y comienza a llenarse y uno llega en un momento a decir, pastor, yo quiero trabajar en esta área. Y yo le he dicho, hermanos, para los desempleados cristianos, digo yo, en la iglesia hay bastante que hacer. Porque dice el Señor que la mies es mucha, pero los obreros son, usted lo sabe, pocos. Pero claro, yo no ando promocionando para que vengan a trabajar. Cada pastor tiene su propia obra y cada ovejita tendrá que identificarse con ese pastor y en esa obra y trabajar en esa iglesia. Pero bueno, y comienzan a servir. Pero cuando ven que la cosa se pone fea, es decir, cuando ven que la cruz se pone medio pesada, luego dicen, se acercan y dicen, hermano, ya la verdad que ya no voy a poder servir, lo que pasa es que, usted no sabe, en el caso por lo general de las damas, dicen, usted no sabe cómo se ha puesto ese hombre, oiga, me hace problema desde que estoy sirviendo, porque vengo más tarde, porque ahora tengo que salir más temprano, porque no paso con él más tiempo, porque esto, porque lo otro. Y claro, yo siempre les voy a dar también la misma respuesta. Tranquila, hermana, gracias por su servicio, que Dios la siga bendiciendo. Pero cuando vamos a la Escritura, tomar la cruz, o sea, primero negarse, obviamente, tomar la cruz, pero luego dice la Biblia que con el negarme a mí, con el tomar la cruz, es decir, con ese peso de responsabilidad que Dios nos da, la Biblia dice, sígueme. ¿Tú sabes lo que eso implica? Eso más o menos, ya queriéndolo poner en el plano secular, eso es más o menos como, primeramente, convencer a alguien de que trabaje. Pero de que trabaje en un trabajo donde la paga es menor. Ya difícil, ¿verdad? Que alguien te acepte. Pero supongamos que me acepta porque se está negando. Solamente porque me quiere hacer a mí el favor. Ya está bien, pastora. Ya yo le voy a trabajar y voy a trabajar por menos. Ya, listo. Ya. Luego yo le diga, ¿sabe qué, ñaño? Cárguese ese quintal de cemento. Pero hermano, pero si eso está pesadísimo. Sí, vamos, carguemos. Se lo tira al hombro. Y ahora yo le digo, ahora sí, mira, carro no tengo. Y hay que llevar ese saco, un punto referencial. Hay que llevarlo desde el Mall del Sol, el centro comercial, Mall del Sol, hasta Mucholote. Yo te aseguro que apenas le dé la ubicación de dónde hasta dónde, cargándolo, va a coger el saco. ¿Sabe qué, pastor? Tenga su tontería, ahí está su saco, hasta lo revienta ahí. Vaya, usted es un abusivo, usted en esto, usted lo da. Y me va a dejar botado, y con buena ley que me deje botado. Llevémoslo al plano espiritual. Llevémoslo al plano espiritual. El Señor me ha dicho, niégate a ti mismo. Toma mi cruz. Y ahora con esa cruz, con esa responsabilidad que te estoy dando, quiero que me sigas. Versículo 24. Y sígame. Ahora, bonito es seguir a Jesús cuando Jesús va cuesta abajo. Es lindo seguirlo así. Es maravilloso. Es maravilloso cuando de pronto el Señor te dice, mi amor, mira, quiero que me ayudes, quiero que seas, bueno, lo hablo por mi contexto de la iglesia, quiero que seas maestra de escuela dominical. Mira, te he preparado esta preciosa aula. Tienes
todas las herramientas, tienes lápices de colores, te pongo una fotocopiadora, te pongo una bonita pantalla, te doy internet, te pongo aire acondicionado, te pongo pupitres allí bien adornados, y eso sí, te voy a escoger los niños, los más comportaditos, los más bonitos, los que siempre te van a hacer caso, y tú vas a estar allí prácticamente solo vigilándolos, nada más. Y digo, qué lindo. Digo, Señor, esta cruz está bonita. Con esta cruz yo me quedo de por vida en esa aula. Claro, porque está cuesta abajo. Y cuando el Señor en medio camino te dice, cambio de planes. Cambio de planes. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? A ver, lo mismo vas a hacer. Vuelvo al escenario hipotético. Ahora nos vamos, se me ocurre, ahora nos vamos a Petrillo. Allá no hay aula. Allá es un techo de zinc. Eso sí, lleva paraguas porque tiene harto hueco. No hay aire acondicionado. Bancas de caña. Los niños son terribles. Hasta la madre te la insultarán. Y eso sí, nadie te va a hacer caso. Quiero que les enseñes y hagas de ellos, sí, ministros para un futuro que yo pueda usar. Eso sí. Pero, ¿y quién me lleva? No, usted verá cómo va, papito. Usted verá cómo va. Si no alcanza carro, pues usted verá cómo regresa. Pero si te voy a servir, así es. Ahora quiero que me sirvas. Ahora quiero que lleves la cruz con estas nuevas condiciones. Ahí es donde muchos dicen, no, pastor, gracias. Lo que pasa es que yo pensaba que si me daba el altar yo servía, pero que si no es en el altar yo no sirvo. Esta es la realidad de muchos en las iglesias. No han sabido valorar ni apreciar lo maravilloso, lo glorioso que es servir a Dios, negándose, tomando su cruz, la cruz de Él, y con ese peso caminar en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, del llanto, del dolor, y decir, Señor, me gozo porque en medio de mis debilidades tu poder me va perfeccionando. ¿Qué clase de cristiano eres, mi querido? ¿Espectador? ¿Solo testigo ocular? ¿O eres un protagonista del Evangelio? Los discípulos son protagonistas. Quienes solo ven son espectadores, que se satisfacen cada vez que hay un pez más, un pan más para las multitudes. Pero los hijos comerán un día ese mismo pan en la mesa de su Padre en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y añada mucha bendición a su palabra en tu vida. Oramos por las peticiones. Yo sé que el tiempo ha transcurrido.